Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Y el tema de ahora es cómo se interpretan los sueños o cómo es la interpretación de los sueños desde la teoría psicoanalítica, desde la teoría freudiana. Y bueno, para interpretar un sueño se necesitan 6 pasos. Y bueno, antes que empezar con estos pasos a seguir, bueno, hay que definir lo que es el sueño, ¿no? El sueño es una realización de un deseo frustrado, o es la realización de deseos así a nivel general, como es exactamente igual con los actos fallidos y los síntomas. Freud descubre que todo sueño, todo acto fallido y todo síntoma es una realización de un deseo frustrado, un deseo que no se llevó a cabo. El ejemplo común que nos dice Freud es el de un niño. Los sueños infantiles, digamos, son como el paradigma a seguir y es como el ejemplo a seguir para todos los sueños, incluyendo los adultos. Lo que pasa con los sueños adultos es que son un poco más rebuscados, más sofisticados, con más deseos sexuales o prohibidos o de muerte, y por esa razón se tienen que disfrazar más. Pero al fin de cuentas es la realización de un deseo. Un sueño infantil común es que el niño en el día quiere que le compren una nieve, no se lo compran y bueno, cuando sueña ya en la noche que va a soñar, pues que se está comiendo un helado, ¿no? Una nieve. O en el día que quiere el niño que le compren un juguete, no se lo compran y en la noche que va a soñar, pues que está jugando con ese juguete que quería, ¿no? Se realiza en el sueño lo que el niño, bueno, en este caso el niño, no pudo hacer en el día. Así que es exactamente igual, la misma mecánica, el mismo sistema con todos los demás sueños, bueno, sean niños, adolescentes o adultos, es exactamente lo mismo. Con lo que nos quedamos con ganas de hacer en el día o que pase, en el sueño lo vamos a realizar de una manera segura, de una manera inconsciente, por supuesto, y por lo tanto se va a llevar a cabo ese deseo. Acuérdense que para el inconsciente, si se sueña, si se fantasea, si se hace o si se dice, el deseo se cumple. Así que bueno, ya sabiendo lo que es el sueño, lo que significa y el ejemplo del sueño infantil, hay que interpretarlo. Entonces, todo sueño va a esconder, entre comillas, un deseo inconsciente y nosotros como analistas, nuestra labor es descubrir cuál es ese deseo que dice el inconsciente. Freud decía, como bien lo saben, que el sueño es la vía regia al inconsciente, así que por esa razón la importancia. Pero para interpretar los sueños es cierto que al principio no es fácil interpretar sueños porque bueno, uno no tiene experiencia o porque uno no ha visto pacientes, pero bueno, para eso es este video, para que se pueda hacer más fácil. Hay que seguir estos 6 pasos para poder interpretar. No es como dicen algunos, nomás cuestión de magia o cuestión de leer esos libritos que venden de interpretación de los sueños y ya tienen ahí, esto significa tal, como si fuera un signo. Nosotros, los sueños, los actos fallidos y los síntomas son símbolos, no son signos. Signo significa solamente una cosa y nada más, ¿no? Como el color rojo del semáforo, que solamente significa alto y no significa nada más, ¿no? Ese es un signo. Para nosotros, digamos, si un toro es un símbolo que puede significar muchas cosas. Para un paciente puede significar vida, para otro paciente puede significar muerte, para otro paciente no significa nada. Entonces, por esa razón son símbolos y se necesita la colaboración del paciente para poder llegar a la interpretación del sueño del paciente o como tal, del deseo. Bueno, entonces, los pasos a seguir son 6, como les decía. El primero es la información preliminar, el segundo el relato del sueño, el tercero la fragmentación del sueño,
El cuarto es el material asociativo. El quinto, las interpretaciones parciales. Y el sexto, la interpretación global o total. En la información preliminar, uno le tiene que preguntar al paciente los restos diurnos, lo que pasó anterior al sueño, para descubrir dónde está el deseo frustrado, el deseo que no se llevó. Y también, digamos, estos restos diurnos pues van a dar el material, la ambientación, lo va a decir de esta manera, para que el sueño se realice, ¿no? El ambiente, el lugar que recoge el inconsciente, para poner ahí, digamos así, la historia. Entonces es muy importante saber, preguntarle, puede ser primero el relato del sueño y posteriormente buscamos la información preliminar, o sea, si uno o dos y uno, no importa el orden, pero se tienen que llevar a cabo. El segundo paso, que va a ser el relato del sueño, el paciente debe de contar esas imágenes en palabras. Quizás se necesiten varias veces de escuchar una parte o todo el sueño para ver, digamos, qué palabras cambia el paciente. También eso tiene mucho que ver con la realización del deseo o el deseo como tal. Así que bueno, uno tiene que escuchar del propio paciente su sueño. Ya después de que lo escuchamos, el tercer paso a seguir es la fragmentación del deseo. Aquí va a depender, por supuesto, del material que nos da el paciente. El sueño se puede dividir tanto en imágenes, en paisajes, en personas, en cosas o en el clima, y es la famosa descomposición del sueño. Hay que descomponerlo para poder descubrir qué es lo que nos quiere decir el inconsciente del paciente. Puede ser a nivel de paisajes, que primero está en un desierto la persona, luego en un bosque, luego en el mar. Puede ser que aparezca primero una niña, luego una señora, luego un hombre o algo así, ¿no? Pero siempre hay que descomponerlo para que sea más fácil su interpretación. Ya después que se hace esta fragmentación, esta descomposición del sueño, vamos a pasar al cuarto paso, que es el material asociativo, para descubrir cuál es la interpretación del sueño, cuál es lo que se oculta, y bueno, lo inconsciente, por supuesto. Hay que preguntarle al paciente. Estas son las relaciones o las ocurrencias del paciente. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Tú qué piensas sobre el sueño? ¿Qué es lo que me puedes decir del sueño? Para que empiece la interpretación. A fin de cuentas, se necesitan 3 interpretaciones para poder llegar al deseo inconsciente. La primera de ellas, por supuesto, que es la del paciente, la segunda la del terapeuta y la tercera la de la cultura general o popular. Cuando se juntan estas tres ocurrencias, estas 3 interpretaciones, se puede llegar más fácil a la interpretación de los sueños. Esto, digamos así, es todo lo contrario a lo que ven ahí en la televisión. Aparecen ahí los chamanes que descubren o interpretan los sueños, que solamente se basan en la interpretación popular del famoso librito de interpretación al que venden en las tiendas o en los camiones, y que no es suficiente, ¿no? Faltan otras 2 interpretaciones más para poder llegar, o 2 significados más para poder llegar a la verdadera interpretación. Entonces, el material asociativo viene en primer lugar del paciente. El quinto, que va pegado con el material asociativo, son las interpretaciones parciales. Aquí uno interviene con nuestras relaciones del analista, lo que nosotros sabemos del paciente con respecto a su terapia, lo que le ha ocurrido, sus deseos frustrados, sus próximos deseos, y también vamos a hacer esa relación a nivel de los símbolos culturales, ¿no? Que significa para cada paciente eso que apareció en el sueño, ¿no? Y por lo tanto, ya al hacer esto, se van a crear las hipótesis proposicionales. Esto quiere decir que uno le va a decir al analista lo que piensa, la posible interpretación, y el paciente, bueno, va también a colaborar a saber si es verdad o si estamos o no equivocados con respecto a
así vamos bien por ese trabajo del sueño. Y el final, el sexto paso, que es la interpretación global, que aquí vamos a encontrar el verdadero móvil del sueño, el deseo inconsciente o la realización del deseo. Bueno, a fin de cuentas, significa lo mismo, ¿no? Encontrar el por qué apareció el sueño y cuál es su origen como tal. Un ejemplo, digamos, como para poder llevar a cabo estos pasos, este método de interpretación de los sueños, es el último sueño que me contaron, de que esta persona, este paciente, iba en su carro y de repente empieza a llover, se sube el río donde cruzaba y se sale del carro y el carro se lo lleva la corriente. Y pues ya se queda toda angustiada la persona aquí a un lado del río, ¿no? En la orilla. Y bueno, ese sería como tal el relato del sueño, la información preliminar. Este paciente estaba en un lugar, en un pueblito muy cómodo, muy a gusto, estaba feliz ahí en donde la comida, y bueno, pues se tenía que regresar a su trabajo el siguiente día, pues para seguir, trabajando, pues se tenían que venir aquí a la ciudad para trabajar, ¿no? Ya la fragmentación sería, el carro, luego la lluvia, luego el río, y pues que se llevan el carro. En el material asociativo, las interpretaciones parciales, pues resulta que la persona se la estaba pasando muy bien ahí en la comida, en ese pueblito, y no quería regresarse aquí a la ciudad, pero pues no había motivo para quedarse otro día más, pues, y por lo tanto no se podía quedar, ¿no? Se tenía que regresar, y bueno, ese deseo frustrado, que sería el de quedarse más tiempo ahí, otro día más, o otro fin de semana más ahí, pues no se llevó a cabo. Entonces, esa noche, pues resulta que soñó que el carro se lo llevaba la corriente, ya no tenía forma, como en la interpretación global, ya no tenía forma de regresarse a la ciudad, y por lo tanto, a fuerzas, accidentalmente, se iba a quedar en ese lugar que quería estar muy plácidamente y donde disfrutaba el lugar, ¿no? Entonces, esa es la interpretación, los pasos de interpretación de este sueño, muy sencillo, digamos decirlo, que ya aparece el quererse quedar en un lugar y no haber motivo para quedarse, y tiene que pasar un accidente para que se realice ese deseo de quedarse en ese lugar tan plácidamente. Así que este es el resumen del método psicoanalítico de interpretación, si lo quieren llamar así también, método psicoanalítico de interpretación de los sueños, que les va a ayudar si es que apenas van a aprender a ver pacientes y interpretar sueños, o si ya lo saben, a reafirmarlo o a mejorar esa interpretación. Así que se despide de ustedes el doctor Gerardo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos. Y nos seguimos viendo en los siguientes programas de Café Psicoanalítico, los viernes a las 3 p.m. por Facebook y en vivo, y en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, por supuesto, LinkedIn, y ahí en todos los lugares que aparecemos. Muchas gracias. Los invitamos a nuestra página que nos visiten, www.unifreud.com. Gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego.